En el apacible barrio de Valle Jazmín, Francisco Martínez, de 72 años, vivía rodeado de un jardín vibrante pero con una profunda soledad. Tras la partida de sus hijos, Dolores y Juan, y la ausencia de su esposa Eugenia, la casa se había convertido en un santuario de recuerdos solitarios. Un día, el timbre del teléfono rompió su rutina de melancolía. Al escuchar la voz de Juan al otro lado de la línea, Francisco sintió una oleada de emoción y esperanza por la visita que se avecinaba, ignorando que los próximos días traerían revelaciones significativas. Cuando Juan y Dolores finalmente llegaron, Francisco los recibió con un cálido abrazo y una cena preparada con esmero. Durante la comida compartieron historias sobre su vida en la ciudad, pero sus miradas reflejaban una preocupación que no lograban ocultar. Con el tiempo, las visitas de sus hijos se hicieron más frecuentes y Francisco, a pesar de la tristeza de vender su hogar lleno de recuerdos, comenzó a considerar la propuesta de mudarse a la ciudad para estar más cerca de ellos. Finalmente, tras una cuidadosa reflexión, Francisco decidió hablar con Juan sobre los próximos pasos, con la esperanza de reconciliar su deseo de estar cerca de su familia con la tristeza de abandonar su hogar querido. Después de noches de insomnio y reflexión, Francisco Martínez decidió aceptar la propuesta de su hijo Juan de mudarse a la ciudad, aunque le costaba desprenderse de la casa llena de recuerdos de su difunta esposa. Comunicó a Juan su decisión de vender la casa y mudarse, sin saber que, detrás de la propuesta, había un oscuro plan. Mientras la venta se concretaba rápidamente y Francisco comenzaba a empaquetar sus pertenencias, él sintió una profunda tristeza al abandonar el hogar que había conocido durante décadas. Dolores intentó consolarlo con promesas de que le encantaría la ciudad, sin revelar la verdadera intención detrás de su amabilidad. Al llegar al asilo, en lugar del apartamento prometido, Francisco sintió una gran decepción y traición. Juan y Dolores le explicaron que el asilo era la mejor opción debido a la falta de espacio. Y aunque lamentaron no haber sido completamente honestos, el dinero de la venta de la casa había permitido asegurarle un lugar allí. A pesar de la profunda tristeza, Francisco encontró en una antigua casa en venta frente al asilo una chispa de esperanza. Decidido a recuperar su independencia, utilizó sus ahorros no mencionados previamente a sus hijos para comprar la casa. Con el tiempo y con la ayuda de sus nuevos vecinos, Francisco comenzó a adaptarse a su nuevo hogar, enfrentando su nueva realidad con renovada fortaleza. Lorenzo ofreció a Francisco su ayuda para renovar la casa que, tras ser comprada con sus ahorros secretos, necesitaba pintura y limpieza. Conmovido por la amabilidad de sus nuevos vecinos, Francisco trabajó junto a ellos en la restauración del hogar, descubriendo que la verdadera esencia de un hogar se encuentra en la calidez de las relaciones. Sin embargo, cuando sus hijos Juan y Dolores se enteraron de la compra y el uso de los ahorros, se sintieron engañados y frustrados, y decidieron visitarlo para confrontarlo. Aunque se mostraron fríos y evitaron entrar en la casa, Francisco, feliz con su nueva vida y rodeado de amistades, los despidió con una sonrisa. Mientras exploraba el sótano de su nueva casa, Francisco descubrió un viejo cofre con joyas y monedas antiguas, junto con una nota que indicaba que el tesoro debía usarse para un buen propósito. Sorprendido, Francisco decidió seguir el consejo de Lorenzo y mantener el cofre en un lugar seguro. A pesar de su deteriorada salud, encontró consuelo en el cariño de sus nuevos vecinos y en el amor que le brindaban, valorando su compañía sobre cualquier riqueza material. Antes de fallecer, Francisco redactó su testamento con el apoyo de Samantha, dejando a sus hijos ajenos a sus verdaderos planes. Al morir, rodeado del afecto de su nueva familia, su fallecimiento fue recibido por sus hijos con alivio,
centrados en la herencia que podrían recibir. La muerte de Francisco fue vista por sus hijos, Juan y Dolores, más como una oportunidad financiera que una pérdida personal. A pesar de su aparente desaprobación, estaban enfocados en el beneficio material que esperaban recibir de su herencia. Tras el funeral, el abogado Silvio Arriaga les entregó sobres sellados y los convocó a su oficina para la lectura del testamento. Mientras tanto, Lorenzo y Samantha, sorprendidos por la frialdad de los hijos de Francisco, también recibieron sobres sellados. La sorpresa y la indignación invadieron a Lorenzo y Samantha al descubrir que Francisco los había incluido en su testamento, mientras se preparaban para conocer el contenido de su última voluntad. Durante la lectura del testamento, Juan y Dolores quedaron decepcionados al descubrir que su herencia consistía solo en una colección de libros y copas, mientras que Lorenzo y Samantha recibirían la casa en la ciudad y la mitad del tesoro encontrado en el sótano, destinando la otra mitad a los gemelos. El abogado reveló que Francisco ya les había proporcionado su parte del dinero con la venta de la casa del pueblo, y no recibirían nada más. Frustrados, Juan y Dolores intentaron impugnar el testamento, pero sin éxito. Agotados sus recursos y sin abogados dispuestos a tomar su caso, se vieron obligados a mudarse a un modesto apartamento. En contraste, Lorenzo y Samantha utilizaron la herencia para establecer la Fundación Francisco Martínez, dedicándose a apoyar jóvenes talentosos y proporcionar una educación de excelencia, asegurando que el verdadero legado de Francisco perdurara en sus valores y en las vidas que transformó. La educación de sus hijos, basada en los principios de Don Francisco, garantizó que su legado perdurará en las futuras generaciones. Su historia ilustra que las verdaderas riquezas no son materiales, sino el impacto positivo que generamos en la vida de los demás a través de nuestros valores y acciones. Nos enseña que, a pesar de las adversidades y cambios inesperados, el verdadero legado se mide por la capacidad de influir positivamente en el mundo. Así, la memoria de Don Francisco sigue viva en la Fundación y en cada joven que, guiado por la honestidad y el esfuerzo, busca alcanzar su máximo potencial. En cada relato hay un universo de emociones esperando ser descubiertos. Si lo has disfrutado, suscríbete para seguir conectados. Esta otra historia que te muestro ahora en pantalla es aún más impactante. Agradezco mucho que me hayas acompañado. Hasta pronto.